Vamos a retomar. Anteriormente dijimos que íbamos a ver, ¿cierto?, los tres obstáculos para la implementación de la ideología de género. Yo voy a mencionar así al pasar los dos primeros y luego me voy a detener en el último. El primer obstáculo era la soberanía nacional, en las culturas nacionales. Piensen un poquito en la inmigración. En Europa, la inmigración, digamos, la política de fronteras abiertas ha producido grandes problemas. Y aquí, xenófobo me van a decir, ¿cierto? No se trata de no recibir a inmigrantes, se trata de, cuando se abren completamente las fronteras, en menos de 25 años, dice un académico español, se destruye la cultura de ese país. En menos de 25 años. O sea, en otras palabras, desaparece la cultura de un país. Y como esta ideología de género es transnacional, es decir, es mundial y se mete en todos lados, entonces lo que quiere hacer es que las soberanías nacionales se debiliten. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué es lo que hace? Debilitar las soberanías nacionales. Porque la Corte Suprema, que era el organismo máximo de un país antes cuando definía, determinaba algo, ¿qué es lo que ocurría? Era la última palabra, ¿cierto? Era la primera instancia en el juzgado, vamos a decir, local, luego la segunda instancia en el regional, que es la Corte de Apelaciones, y luego la tercera instancia y última era la Corte Suprema. Pero ahora hay otra instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos para nosotros, la Corte Europea de Derechos Humanos para los europeos, de tal manera que estas instancias lo que hacen es eliminar la soberanía nacional. Ahora, hay dos países que yo mencioné, delante hacia al pasar, que no han dejado entrar la ideología de género, la propaganda de la ideología de género. ¿Cuáles son? Rusia y China. ¿Y por qué? Vladimir Putin dijo que mientras él estuviese gobernando, la ideología de género no iba a poder ser implementada en Rusia. Porque le interesa sobremanera la cultura rusa. Es decir, la soberanía nacional es sagrada en un sentido. Y por eso, en ese aspecto, evidentemente es más difícil que entre esta ideología. Donald Trump, por ejemplo, es un nacionalista acérrimo, ¿verdad? ¿Y cómo ha retrocedido la ideología de género en Estados Unidos? Increíble, en pocos años. Él lo primero que hizo fue quitarle el financiamiento a paternidad responsable, que se llama Planned Parenthood, creo que se pronuncia, que es la abortista multinacional más grande del mundo. En Chile, esta abortista multinacional ha dado más de mil millones de pesos para poder, o alrededor de 900.000 millones de pesos para implementar el aborto aquí en Chile. Y en todos los países de América. De tal manera que estamos hablando de un pulpo con muchos brazos y que está en todas partes, a través de diferentes ONG. Entonces, ¿qué es lo que hizo Donald Trump? Le quitó inmediatamente el financiamiento. Y cuando él le quitó el financiamiento, al mes después cerraron varias clínicas abortistas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no es porque él sea cristiano, porque no lo es en absoluto, sino porque tiene el concepto de la soberanía nacional como punto principal. De hecho, en su discurso, cuando fue elegido como tal, ¿qué es lo que él decía? Este fue el eslogan: Estados Unidos para los norteamericanos, para los estadounidenses. Ese era el propósito principal. En segundo lugar, dijimos, además de la soberanía nacional, es la familia, ¿cierto? La familia es un obstáculo. ¿Por qué? Porque en la medida en que la familia es sólida y firme, tenga convicciones fuertes, va a mantenerse como un obstáculo para la implementación de la ideología de género. Mientras en la familia los hijos nuestros y los hijos de nuestros hijos mantengan la convicción de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, de que nacimos de determinada manera, u hombre o mujeres, y no hay más, porque esto es lo que la Biblia claramente establece, porque lo que la biología corrobora y todas las ciencias experimentales, entonces va a ser muy difícil pasar por sobre eso. Y por eso es que, hermanos, es interesante que en los países donde ya hay matrimonio homosexual, y no usemos el eufemismo ese de matrimonio igualitario, es matrimonio homosexual nada más. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en realidad
no más del 10% de los homosexuales se casan. ¿Y para qué quieren matrimonio homosexual entonces? Dicen, no, pero tenemos que tener el derecho de decidir si nos casamos o no nos casamos. Pero ¿para qué pelear tanto por algo si no lo voy a usar? ¿Cuál es el propósito final? Destruir el concepto de familia. Por eso, Wilhelm Reich decía, la familia es una fábrica de ideología autoritaria y de estructuras mentales conservadoras. Hay que destruirla. Y esto es, entonces, la familia debe ser el fundamento esencial sobre el cual se basa también toda la sociedad. Cuando la familia es destruida, la sociedad cae, porque toda la red social se sostiene sobre la familia y sobre el matrimonio se sostiene la familia, por supuesto. Ahora, China tampoco acepta eso, también por el mismo concepto, porque apoyan la familia como algo muy importante. De esa manera siguen teniendo una identidad como nación. Y en tercer lugar, el obstáculo tercero era el cristianismo. Y es probablemente una de las barreras más grandes a la implantación de la ideología de género. La razón principal es que el cristianismo, en particular el cristianismo bíblico, mantiene verdades inalterables en el tiempo. Y no es tan fácil destruir su doctrina que durante 2000 años ha seguido tal cual. Pero si quieren llevar a cabo una revolución moral, tienen que atacar y destruir estos fundamentos. Esta revolución moral odia todo aquello que suene a permanente y absoluto. Dicen, no hay nada absoluto, todo es relativo. ¿Y eso es absoluto? No entendieron lo que acabo de decir. Ellos dicen, todo es relativo, no hay nada absoluto, no hay verdad absoluta. Y entonces, ¿eso que acaba de decir es absoluto? Hay una contradicción, ¿se fijan? En los conceptos. Estos buscan convencer a todos que el camino al desarrollo es el cambio de la estructura y el establecimiento de una nueva forma de pensar e interpretar la realidad. Para que esto se lleve a cabo hay que destruir la cosmovisión existente en una determinada sociedad. ¿Y cuál es? La judeo-cristiana, como hemos visto durante toda esta exposición. Es por esta razón que el cristianismo es uno de los blancos predilectos de la ideología de género. ¿Cómo hacerlo? Ellos se han dado cuenta que un ataque frontal no resulta, por tanto están buscando infiltrar al cristianismo desde dentro, controlar su pensamiento. Veamos brevemente 3 áreas donde esto ya ha comenzado. Por ejemplo, edición de Biblias gay. En este momento hay Biblias para homosexuales, con comentarios que cada vez que hace alusión a la homosexualidad, condenando dichas prácticas, tienen una nota explicativa que dicen que los textos no significan lo que realmente significan. De esta manera hacen su propia interpretación pro-gay, intentando demostrar que la Biblia no condena dichas prácticas. En segundo lugar, la construcción de una nueva teología gay o pro-gay. Hay diccionarios bíblicos que, entre otras cosas, sostienen que Mardoqueo era gay, por ejemplo, sin ningún argumento exegético, sin ninguna evidencia de esa naturaleza. Libros de teólogas que afirman que la Biblia está llena de hermosas y conmovedoras escenas de homosexuales. Y aún otros escritores que llegan a la blasfemia al afirmar que Jesús era homosexual. Una evidencia de esto es lo que tenía recién yo allí, que es el comentario exegético y social del Nuevo Testamento de Thomas Hanks. El Evangelio subversivo se llama. Buenas nuevas para pobres, marginados y oprimidos. Eso es el título de este comentario exegético, supuestamente, del Nuevo Testamento. Algunos disparates del libro en cuestión. Al referirse a la supuesta relación homosexual del centurión de Capernaum con su criado, afirma: al bendecir la relación del centurión de Capernaum con su amado esclavo, Jesús se mofó de los prejuicios comunes de sus compatriotas xenofóbicos y homofóbicos. Esas palabras ni existían en ese tiempo. Ahora, miren lo que dice. ¿Cuál es el argumento? Que la palabra que se traduce criado puede tener varias acepciones, y una acepción es que es amante. Entonces él buscó una acepción por allá que no tenía ni nada que ver con el contexto, pero la trajo para que calzara precisamente con ese comentario. Y entonces lo que hizo Jesús, al sanar al siervo del centurión, estaba bendiciendo supuestamente la relación homosexual entre ambos. Cuando primero, no, la Biblia nunca habla de una relación homosexual,
Y segundo, Jesús estaba haciendo un milagro de curación, no una bendición de matrimonio o de relación. Respecto de José, dice el libro, el esposo de María, afirma el libro en la página 39. José es un modelo para personas queer, que así le llaman en Estados Unidos, ¿cierto? Los países, digamos, de habla inglesa, que subvierten las normas de la sociedad al unirse sin respaldo legal, pero crear hijos de manera no tradicionales y formar nuevos tipos de familia. ¿Dónde? ¿Dónde está eso? ¿Ven cómo va con un prejuicio? Eso es eisegesis. Va con un prejuicio y trata de meter ese pensamiento en el texto bíblico. Tercero, en esta cadena de absurdos nada desinteresados, por supuesto, se contienen ejemplos como señalar que la declaración de mesianidad de Jesús ante el sumo sacerdote es semejante a la salida del armario de los homosexuales. ¿Cómo eso? Página 51. O que el ángel que aparece en Apocalipsis con el arco iris se nos muestra como si estuviera vestido para dirigir una marcha del orgullo gay. Página 364, cuando en ese tiempo no existía eso. ¿Me entienden? ¿Cómo mete ideas propias de su propio corazón? Nada que ver y los mete en el texto bíblico. Y supuestamente es un comentario exegético del Nuevo Testamento. Hanks, de nuevo, se apoya en otro autor de la secta queer, ¿cierto? La secta de los homosexuales, para enlazar una serie de afirmaciones inquietantes. Así, al referirse a la relación especial entre Jesús y el discípulo amado, señala, ojo con esto, que el texto puntualiza que ese amor especial consistía en la cercanía física y la intimidad corporal. Es decir, ser el discípulo amado por Jesús con un amor diferente era experimentar intimidad física como hábito común. Pedro y los demás apóstoles reconocerían y darían por sentado tal relación entre Jesús y el discípulo amado. Jesús, además de amar a todos sus discípulos, tenía un amado de quien era el amante. Juan. Imagínense lo que está diciendo. Esa es blasfemia. Pero es un teólogo. Es un teólogo. ¿Y quién publica esto? Y esto es lo más triste, Editorial Clear. Una de las editoriales que en su tiempo eran más seguras. Cuando alguien le preguntaba, pastor, ¿qué libro puedo leer? Mira, si es de Editorial Clear, no hay problema. Ahora es muy difícil hacer eso. Miren lo que está diciendo. Que la relación de Jesús con el discípulo amado se refería, y dice, el texto puntualiza. ¿Dónde puntualiza eso? Es de su propia imaginación. Claramente estamos con un problema grave al leer este tipo de comentarios. Otro más, pero cuando reconocemos que Jesús y el discípulo amado eran una pareja de amantes, el sentido de las palabras de Jesús se hace transparente. Jesús reconoce su relación especial con este discípulo como parecida al noviazgo o matrimonio. Juan señala que la relación homoerótica de Jesús y el discípulo amado lleva implicaciones y responsabilidades que trascienden la muerte. No era una relación clandestina, página 103. Hay algo en la mente especial en estas personas, que todos lo relacionan con la homosexualidad. Todo. El texto bíblico bajo ninguna circunstancia muestra esto. De hecho, si fuera así, Jesús no podría haber sido el Salvador. ¿Ven cómo va el meollo del asunto? A lo más importante. Eso es lo que dice este hombre. De tal manera que estamos hablando de que el cristianismo está siendo infiltrado. Y si el cristianismo está siendo infiltrado, entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Necesitamos buscar en las Escrituras, apercibirnos de la verdad, estar absolutamente convencidos de qué creemos y por qué lo creemos, tener convicciones tan profundas que podamos enfrentar cualquier movimiento, y en esto yo estoy tan seguro y tan tranquilo que la iglesia no va a ser movida de su fundamento más sólido. Pero los creyentes tenemos una responsabilidad inmensa. No solo estamos aquí para poder mostrar cuáles son las artimañas del error usadas por el enemigo, porque esto es la ideología de género, sino estamos aquí para recalcar la importancia, la trascendencia de conocer las Escrituras más profundamente. Hermanos, por 15 años he estado en Villarrica predicando la palabra de Dios.
Y el Señor hace cosas extraordinarias solo con su palabra. No necesitamos absolutamente nada más. Aquí hay tres conceptos importantes: la autoridad de la Escritura, que procede de la veracidad de la Escritura, y la suficiencia de la Escritura. Si la Escritura es veraz, como nosotros podemos corroborar al poder mostrar cómo la Biblia es imposible que se haya escrito ha sido un invento del corazón de hombres, porque si un hombre lo hubiese escrito para apoyar su movimiento, jamás hubiese escrito lo que escribió. Por ejemplo, nunca hubiese mostrado que el padre de la fe era un mentiroso. Nunca hubiese mostrado que el gran rey de Israel, conforme al corazón de Dios, fue un adúltero y un asesino en un momento dado de su vida. Ningún hombre hubiese sido inventado, hubiese hecho eso, si la Biblia hubiese sido un invento. Una persona el otro día decía, pero ustedes, cada uno interpreta la Biblia como quiere. Y yo decía, no, porque hay hermenéutica, hay principios de interpretación y que lo podemos usar incluso para cualquier libro. Y que nos ayudan a poder saber cuál es el significado, la exégesis, ¿cierto? Y la interpretación bíblica nos ayuda a mantenernos dentro del significado correcto. Ahora, decía, no, pero igual de todas maneras. Por ejemplo, decía, hay cosas aberrantes en la Biblia. Y mostraba como el incesto, ¿cierto? En el que cayó Lot, ¿recuerdan? Cuando las hijas lo emborracharon y todo. Y lo mostraba como eso que ya desprestigiaba la Biblia. Y yo le decía, pero si esa es la descripción de hechos, no es un mandato. Y finalmente no tenía más argumento. Es decir, es muy fácil poder mostrar que en realidad la Escritura tiene un poder inherente en sí mismo. Y de hecho nosotros somos el ejemplo mayor. Hermanos, cuando hablamos del cristianismo, hablamos de lo que nosotros mismos hemos experimentado. Y no es una cuestión que nos lavaron el cerebro, como dicen por ahí, sino que es una convicción profunda de que estamos en la verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué conocemos esto? Porque debemos conocer cuáles son las artimañas del enemigo. Pero ¿desde dónde nos defendemos para enfrentar esto? Desde las Escrituras. Desde las Escrituras. Yo quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 10, un momento nada más. 2 Corintios capítulo 10, versículos 1 en adelante. Dice, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, lo primero que Pablo dice allí es que estamos en una batalla, estamos en una guerra. Las palabras que utiliza son propias de aquellos, de la milicia. Utiliza la palabra estrategia, que de ahí viene nuestra palabra estrategia. Versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos, ahí está la palabra, según la carne. Nuestra estrategia es distinta. Nuestra estrategia tiene que ver con armas espirituales. Y las armas más potentes espiritualmente, junto con la oración, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es donde va el ataque más fuerte del enemigo. Y por eso en el día de hoy conversábamos con el pastor Joel hace un rato, hay un problema que se está dando en el mundo evangélico y que es peligroso, y que es subestimar la inerrancia de las Escrituras. Dejarla como en un segundo lugar, como no tan importante. Yo creo en la infalibilidad de la Biblia, pero no en la inerrancia. Y ahí nos está diciendo que, por ejemplo, lo que pasó con Jonás, por ejemplo, no es si no es una historia, si es una historia real o no, no tiene ninguna importancia. Lo importante es el mensaje que transmite. Eso es un ataque a la inerrancia de la Escritura.
Adán y Eva no eran personajes reales, sino que era una fábula para explicar el comienzo de todas las cosas. Eso es un ataque a la inerrancia de la Escritura. Jesús dijo de Adán y Eva que eran personas reales, las citó como personas reales. Y si Jesús dijo eso, eso es verdad. Estamos en una batalla, estamos en una lucha. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay fortaleza del enemigo, sin duda alguna. El mundo, si el amor del Padre es cierto, no, el amor del Padre no está en los que tienen el mundo en su corazón. Estoy parafraseando lo que dice Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí cuando habla del mundo no lo habla en términos de la humanidad, ¿cierto? Sino en términos de la filosofía prevalente en el mundo que está en contra de los principios de Dios. Y esas son las fortalezas que el enemigo levanta para poder atacar la iglesia y destruir la iglesia, porque el objetivo final es destruir el cristianismo en su base. Pero ¿cómo puede destruir el cristianismo? Cuando desprestigia la palabra de Dios. La hace intrascendente, la hace una cosa más nada más dentro de la iglesia. En una ocasión fui a una iglesia NN, ¿cierto? No voy a decir el nombre para no perjudicar a las personas en cuestión. Y cuando estaba cerca, a punto de llegar a predicar la palabra, dice la persona que estaba dirigiendo: ahora vamos a escuchar la palabra que no es, y así, con ese énfasis, que no es lo más importante en la iglesia. No es lo más importante, es una más dentro de las cosas que hacemos en la iglesia. Yo estuve a punto de pararme e irme, porque estaba diciendo que la palabra no es lo más importante. Y si la palabra no es lo más importante, entonces llenémosla con una serie de otras cosas que tienen que ver con el corazón, los anhelos del corazón de hombres. Y el corazón es engañoso. Y si nos dejamos llevar por nuestro deseo, no va a haber ninguna posibilidad de que podamos hacer la voluntad de Dios. No, hermanos, necesitamos usar las herramientas, vamos a decir las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esa arma poderosísima es la palabra de Dios. El salmista dice que él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Imagínense el poder de la palabra. Luego el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6 va a decir: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Miren, mandó su palabra. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El poder que se ejerce en la salvación de un alma es el poder que se ejerció en la creación de la humanidad. Su palabra es extraordinariamente poderosa. No le quitemos ningún mérito a la palabra, por el contrario. Yo le decía a Joel que los pastores, y concordamos absolutamente en eso, los pastores nada más lo que hacemos es enseñar y predicar la palabra, y luego nos sentamos y vemos lo que Dios hace con su palabra. Y hace cosas extraordinarias. Transforma vidas. Por eso, hermanos, como dijo Paul Washer en una ocasión, hermanos, no quieran a sus pastores en sus casas todos los días. Déjenlo que esté en su estudio, buscando al Señor, estudiando profundamente la Escritura y luego presentarle la Escritura, porque Dios con esa palabra va a hacer cosas tremendas en su vida. Estas son las armas espirituales que nosotros tenemos. Y aunque convenzan a todo el mundo, aunque convenzan absolutamente a todo el mundo de esta ideología, a la iglesia no la van a convencer, porque nosotros sabemos en quién hemos creído, como dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios es la que es suficiente para destruir las fortalezas en esta guerra, en esta lucha que tenemos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque en definitiva todo este ataque es contra ¿quién? Recuerden a Pablo, camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús ya no estaba en esta tierra, estaba con el Padre. ¿Y cómo Saulo estaba persiguiendo a Jesús? Porque estaba persiguiendo a su iglesia. Cuando persiguen a su iglesia, persiguen al dueño, al autor de la iglesia. Ahora,
Esto es muy importante. Cuando todas estas ideologías se oponen al conocimiento de Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a contrarrestarla? En términos de la iglesia, solamente con la palabra, solamente con el poder del Evangelio. Desde la cruz se desprende toda buena dádiva y todo don perfecto. Desciende de lo alto el Padre de las luces, ¿cómo? A través de la cruz. Allí tenemos todo lo que necesitamos para nuestra nutrición espiritual, para nuestra fortaleza espiritual y para que podamos enfrentar cualquier ataque del enemigo contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de ese conocimiento. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, la palabra de Dios tiene las respuestas a las inquietudes más profundas del hombre. Por tanto, esto que hacemos, como dijo alguien delante, no lo hacemos todo el tiempo, porque lo que estamos haciendo todo el tiempo es predicando la palabra de Dios. Pero lo hacemos para poder no ser ignorantes de lo que está pasando alrededor nuestro, para reconocer las artimañas del enemigo y para luchar con la arma poderosísima que es la palabra de Dios y también la oración. ¿Para qué dijeron que ellos, digamos, qué tenían que seguir haciendo los apóstoles cuando se produjo el problema en la iglesia? ¿Recuerdan? ¿Por qué eligieron a diáconos? Se le dijeron a la iglesia que eligieran a diáconos. ¿Para qué? Para nosotros persistir en la palabra y en la oración. Esa es la clave. Hermanos, cuando venga a la iglesia o vaya a sus respectivas iglesias, no vaya buscando entretención. No, vaya buscando la palabra. Nada más. Y de gracias a Dios, porque todo el tiempo, desde este púlpito, yo sé porque conozco a Joel, desde este púlpito siempre se predica la palabra. Y de otros púlpitos también que yo conozco, se predica solamente la palabra. Y no historias, no cuentos, no anécdotas, sino lo que Dios dice, ha revelado en su palabra. Su palabra es poderosa, es poderosa. Dice el salmista en el Salmo 19, David, ¿cierto? Dice que debemos hacer tres cosas, que la palabra en sí misma tiene estas tres cosas. Primero, es un tesoro incomparable. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Es un tesoro incomparable. No hay nada que se compare con la palabra de Dios. En segundo lugar, es un placer inagotable y dulce más que la miel, que la que destila del panal. ¿Hay algo más deseable? ¿Había algo más deseable en términos de comida en ese tiempo y más nutritiva en ese tiempo que la miel? No, por eso compara con la miel. Pero dice la palabra es mucho más que eso. El tesoro más grande, la posesión más grande que tenemos, hermanos, está en estos 66 libros, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a enfrentar la ideología de género? Yo dije delante, enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios. Refutando, contrarrestando lo que le enseñan en los colegios. Pregúntele a su hijo qué le están enseñando. Y luego refute con la palabra de Dios. ¿De qué otra manera? Obviamente los padres y las madres asistiendo a la iglesia en forma continua, permanente, para que no pierdan el hilo de lo que se está enseñando, para ir posteriormente y decirle a los chicos con convicción absoluta, esta es la verdad de Dios, mira, compárala con la mentira del hombre. La mentira del hombre se cae sola al estar frente a la palabra de Dios. Ese debe ser el deseo más grande de nuestro corazón. Ahora, quiero terminar con esto. No es que yo transmita conocimiento, sino que yo recibo de Dios y yo mismo soy transformado. Y en el proceso yo transmito conocimiento. No estoy al lado, ¿cierto?, tomando eso como algo que pasa por al lado mío. No, eso primeramente me impacta a mí. Busca a Dios por medio de la palabra y luego vea si Cristo está siendo formado en su propio corazón. Y entonces los hijos se darán cuenta y dirán, efectivamente, mi padre y mi madre están siguiendo a un Dios vivo y verdadero y aman verdaderamente su palabra. De lo contrario nos transformamos en hipócritas, en personas que decimos y no hacemos. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Y obviamente necesitamos nosotros buscar una iglesia
Si no estamos en la iglesia adecuada, ¿cómo sabemos? Bueno, si la palabra de Dios no es lo principal, yo les podría decir, sí, hay un problema grave. Hay un problema grave. Pero si está en la iglesia correcta, porque la palabra de Dios está ahí, es preeminente desde el púlpito y en todos los aspectos de la iglesia, en los jóvenes, en las mujeres y en todos los aspectos de la iglesia es preeminente, entonces ahí está en el lugar correcto. Ahora reaccione frente a las Escrituras. Necesitamos nosotros vivir de acuerdo a lo que Dios dice y de esa manera vamos a callar también las voces de aquellos que critican tanto al cristianismo. Cuidemos nuestra vida de santidad. No sea que nosotros estemos diciendo algo y luego nuestros hechos van a borrar todo lo que nosotros escribimos durante años. Hermanos, oren por los pastores. Los pastores somos hombres y somos ovejas, dentro de las ovejas, que tenemos una función diferente, nada más. Y somos tan frágiles como ustedes. Oren por los pastores, para que nosotros no seamos de deshonra para el nombre de Cristo, sino para honrar a Cristo, con lo que enseñamos y con lo que vivimos. Que el Señor les bendiga. No se asusten con estas cosas que vimos. No es para asustarse, porque nuestro Dios es poderoso y en Él confiamos y esperamos. Muchas gracias por este tiempo. Vamos a orar un momento.